que a mí nos va a presentar y nos va a dar una versión, una visión que tenemos muy pocas veces, que es lo que siente, lo que está sintiendo, lo que se siente desde la dirección de la orquesta. Porque solamente lo vemos por detrás y no sabemos qué es lo que pasa en su cara, qué es lo que está sintiendo, cuáles son las emociones que tiene, y él nos va a dar la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento en esa área. Gracias, buenas tardes. Yo ya sé que a José Clares, como organizador de este congreso, tiene la idea de que durante un congreso hace falta ir introduciendo cosas que no sean tan sesudas o tan densas para que los participantes del congreso puedan tener un poquito de momento de relajación. Y en este sentido pues me pidió que participara en este congreso porque veía que mi profesión de director de orquesta tiene que ver con precisamente la expresión y comunicación emocional, ¿no? Para presentar un poco, os voy a poner un vídeo de un minuto para que veáis qué hago yo, ¿no? Es un minuto de ejemplo. Tenemos censurado. Ha sido un segundo intenso, ¿no? Bueno, es lo mismo medio minuto que un minuto. No terminaba con esa imagen, pero no queda mal, ¿no? Porque se ha escuchado el sonido. Muy bien, pues yo me llamo José Carlos Carmona, como habéis visto. Estudié la carrera de dirección de orquesta, he sido profesor de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Málaga, que es donde se imparte esa asignatura aquí en Andalucía, y ahora soy profesor del área de música de esta universidad, y desde hace 18 años soy el director del coro de la Universidad de Sevilla. Uno de esos coros, ahí cantaban 3 coros, uno de esos coros que estaban ahí cantando era el coro de la Universidad de Sevilla, y también trabajo con una orquesta que se llama la Orquesta Sinfónica Hispalense, que es la que estaba sonando, y esto, como veis aquí, era la Sinfonía Resurrección de Mahler, ¿no? Que no por mí, pero aconsejo que oigáis porque hay versiones maravillosas y es una obra espectacular, ¿no? Claro, expresamos emociones, ¿no? Y bueno, me gustaría responder a vuestras preguntas, pero voy a contar un poco un resumen de qué es lo que... cómo he llegado ahí, ¿no? Yo, aparte de estudiar dirección de orquesta, estudié la carrera de filosofía pura y soy licenciado en filosofía y doctor en filosofía pura, y mi tesis de doctorado fue sobre interpretación musical. Y efectivamente doy conferencias sobre la figura del director, el concepto de interpretación musical, y bueno, hoy tenemos poco tiempo, solo media hora, pero voy a hacer un resumen de cosas que posiblemente nunca hayáis pensado en torno a la actividad que ejerce un director. Por supuesto, como habéis visto, el director conoce la obra, se la sabe, posiblemente la ama, que es lo más interesante, y luego también en parte, en base a su
que está produciendo ahí. Pero como director, yo lo que me planteo es cómo sacar lo mejor de cada uno de mis músicos y cómo hacer llegar al público lo que ellos vienen a buscar. Aunque no tiene específicamente que ver con las emociones, pero voy a contar un poco mi visión y a lo mejor el salirse de lo que pudierais esperar que dijera un director sobre qué dirigir una orquesta, os voy a explicar cuál es mi concepto de qué es lo que hago. Creo que es lo que es la dirección de orquesta, pero por lo menos sí puedo defender qué es lo que hago yo, ¿no? Yo hice un trabajo, un estudio sobre el concepto de concierto sinfónico y del concepto del director de orquesta, porque como muchos habréis sentido a lo largo de vuestra vida y habréis visto que mucha gente de la sociedad siente, la figura del director de orquesta es una figura que atrae muchísimo, ¿no? Es como, wow, qué poder, ¿no? Y porque parece que sí, que la posición del director está vinculada con el poder. Y un poco de eso va mi reflexión, ¿no? Si lo pensáis bien, ¿qué es un director de orquesta? En un siglo donde las tecnologías están avanzadas, al final es un tipo con un palito, ¿no? Que se pone delante de un grupo sin aparato eléctrico ninguno, porque ningún músico lleva ningún tipo de aparato eléctrico, y hace que eso funcione. El tipo del palito, y aquí entramos en una especie de visión simbólica, freudiana, que podemos ver que el tipo del palito a mí me parece que tiene que ver con una imagen que guardamos a lo largo de la historia, que es la del mago, ¿no? El mago es aquel que con un palito consigue... ¿Qué es lo que consigue un mago? Pues poner orden en el caos. Eso es lo que hago yo, poner orden en el caos. O un mago consigue hacer su deseo. Y mi deseo aquí es que se produzca algo, ¿no? Que es ese fenómeno sonoro que llamamos concierto. En este estudio que hice, empecé por analizar la figura de tótem, del tótem en la antropología. Yo creo que como estoy ante un público bastante conocedor, más o menos todos sabréis que un tótem es lo que hemos considerado a lo largo de la historia, que es una figura que recoge en sí todo lo bueno de lo que pensamos que es bueno. O sea, si somos de una tribu negra, pues nuestro tótem es negro, ¿no? Si somos judíos en la época de Abraham, pues pensamos que nuestro Dios es el Dios de la batalla, el Dios que hará que venzamos al enemigo, ¿no? Es un Dios victorioso, violento, duro. Si estamos hablando de un Dios, el que sea, la sociedad occidental actual, hablamos de un Dios bueno, compasivo, caritativo, solidario, etc. Las características que el ser humano le coloca al tótem son las de aquello que le parece mejor según el momento histórico y concreto en el que establece qué es el tótem para él en ese momento. Bien, yo creo que el director de orquesta representa, es el tótem de lo que mucha gente sueña, ¿no? Y voy a intentar ver si soñamos, yo hablo de esto y ustedes van planteándose si creen que hay algo de razonable en lo que planteo. Yo tengo la idea de que el público no va a un concierto a escuchar música. El público cree que va a un concierto a escuchar música, pero yo creo que no va a un concierto a escuchar música. Creo que va a un acto ritual, un acto específico, un ritual donde se produce un rito y ese rito tiene le produce una serie de sensaciones concretas. Sabemos que el espacio ritual donde se desarrolla el concierto, en la parte donde están los músicos, la orquesta y el coro, se convierte en un espacio sagrado, ritual, porque hay una serie de connotaciones de los espacios sagrados a lo largo de la historia que se dan también en ese espacio. Uno de ellos, que es muy significativo, es que por el espacio sagrado no pasa el tiempo.
Si ustedes piensan que es hoy en día en un acto religioso, en una celebración religiosa, el sacerdote que da la misa, ¿cómo va vestido? Pues va vestido con una túnica blanca, ¿no? Va vestido como todos los israelíes de aquella época, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 2000 años, todo el mundo llevaba una túnica. Los romanos, que en realidad en la Iglesia Católica se podría decir que empieza en Roma, ¿no? Los romanos vestían con túnica, y el señor que se ponía ahí delante de los demás, que coordinaba el grupo, iba vestido con túnica. Solo que ese espacio, el señor ese de ahí, se va quedando estable, inamovible al paso del tiempo, y los que están en el otro lado, pues visten con túnica como él, luego dejan de vestir con túnica, van vistiendo de otra manera, van vistiendo de otra manera, y con el paso del tiempo, ese señor sigue vistiendo con túnica y el público que va a una celebración religiosa, no. Porque ese espacio místico, una de sus características es que se queda como petrificado. Si lo piensan, en una orquesta sinfónica pasa igual. Cuando los músicos de la orquesta sinfónica van vestidos de frac, es porque antiguamente, en el siglo XVIII y el siglo XIX, como los músicos eran unos muertos de hambre, unos pobrecitos, eran unos trabajadores manuales, unos trabajadores no creativos, sino recreativos, porque lo que hacían era recrear, casi todo era gente que tenía una profesión por la mañana, o era el tendero, o era el zapatero, o era alguien que tenía algún trabajo y que por las tardes tocaba el violín y que por la noche daba conciertos, pues les vestían como un frac. Hoy en día les vestían como un frac porque todo el mundo que iba al concierto iba vestido de frac. No iba a ir el público a un concierto donde los músicos vestían peor que ellos. Entonces los disfrazaban de frac, en cierto sentido. Pero si se dan cuenta, ese espacio místico se ha mantenido ahí porque a lo largo del tiempo el público ha ido cambiando, el público ha ido vistiendo de smoking a principios del siglo XX, luego ha ido vistiendo de chaqueta y ahora ya viste de una manera mucho más casual. Sin embargo, ellos siguen vistiendo de frac. Si van aquí a la orquesta del Teatro Maestranza, pues verán que los músicos van de frac, y para ustedes un músico es un tipo que va vestido de frac, ¿no? Y si hay que disfrazarse de músico de toda orquesta, se pondría un frac, ¿no? Pues esto implica que ahí está ocurriendo algo mítico, simbólico, sagrado, que es especial. Esto ya empieza a demostrarnos que el espectáculo al que acude el espectador no es exactamente lo que uno piensa que va a ver. ¿Qué es lo que yo creo que va a contemplar el público cuando va a un concierto? Yo creo que el público va a contemplar el espectáculo de lo perfecto, el espectáculo de la perfección. Lo que pasa es que esa perfección se describe por medio de la música, pero si lo piensan, todos van vestidos iguales, todos tienen un orden, y mucha gente a veces quiere aficionarse a la música clásica y te dice: yo he escuchado toda la sinfonía en mi casa, pero yo no he conseguido engancharme a esto de la música. Y es porque los conciertos de música clásica se tienen que escuchar en vivo, nunca grabado. Bueno, ya la grabación puede ser un recuerdo de lo que se vivió allí, pero es como si le están quitando un valor importantísimo cuando solo oímos y no vemos. Hemos llegado a simplificar tanto en el tiempo actual los comportamientos, que al final lo simplificamos en escuchamos la quinta sinfonía de Beethoven y la estamos escuchando solo sin verla. Pero esto nunca estuvo hecho para eso. Todos los conciertos a lo largo de la historia estuvieron pensados para ser vistos y oídos. Un compositor, Beethoven, Mahler, nunca pudo imaginar que su música se iba a poder grabar. Sin embargo, nosotros le hemos quitado esa parte, ¿no? Y pensamos: la música, lo importante es la música. No, hemos destrozado, hemos deconstruido, pero sin arreglarlo hemos destrozado el proceso mismo del concierto, porque le hemos quitado una parte importante. Es como si viéramos un ballet, fuéramos tan puristas del ballet, que dijéramos: bien, bailemos el lago de los cisnes sin música. Somos tan puristas que ya queremos solamente ver cómo se mueven y tal. Pero la música la quitamos, sí, la quitamos. Pero lo mismo estamos haciendo con el concierto. Por eso, para mí, el momento de emoción importante es el acto en sí del concierto, donde el público ve la música y lo que hacen los músicos. Y lo que les decía de la situación de contemplar la perfección, yo tengo la sensación,
demostrada por muchos textos que he ido encontrando de otra gente que opina como yo, que el espectador cree que va a escuchar música pero va a contemplar la perfección. Y yo como director intento jugar a ese juego. Yo intento que el espectador vea que lo que yo le estoy dando es justamente lo que él quería. Por ejemplo, si viéramos... a ver si encontramos una versión, por ejemplo, quizá esta es una obra muy potente, que es el Requiem de Karl Jenkins. Y ustedes van a ser ahora mismo nuestros espectadores y quiero ver si son capaces de comprender la sensación de lo que yo estoy hablando. Claro, no estábamos escuchándolo en la sala, no oíamos la potencia, este equipo de sonido no está muy fuerte, pero se podía hacer una idea más o menos de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se estaba escuchando ahí gran coro, orquesta y jazz, ¿no? Porque esto, los americanos hacen mucho esto, que al concierto, como le parece que le falta cosas, pues le meten extra, ¿no? Cosa que verán como al final se impone en el mundo, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que escuchando potencia, hemos visto estas dos chicas que estas no se han traído la partitura. Porque esta está mirando la partitura de su compañera. No sé si se han dado cuenta. Quizás no se han dado cuenta, pero cuando uno está viendo un espectáculo, quiere que todo sea perfecto, ¿no? Si de pronto todo el mundo está mirando o hacia abajo o hacia adelante y de pronto hay una que está mirando, mira, ese se me ha olvidado la partitura, entonces ya uno se desconcentra un milisegundo, pero ese tiempo que se desconcentra lo hemos perdido para lo que queríamos. ¿Qué era lo que queremos? Que contemplará el concierto ese espectáculo de la perfección. Aquí hay algo de imperfección. Pero hablando volviendo a la figura del director, aquí está la música, pam, 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 pam. Y de pronto vemos aquí. No sé, antes de que ustedes vieran al director, no pensaban que estaba claro, muchas veces los directores se creen que voy a intentar pasar desapercibido. Y entonces, para intentar pasar desapercibido, pues se quedan así cortitos, como yo soy muy humilde, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta, y en este caso con la cámara se nota mucho más, no se dan cuenta de que si el público está viendo pasa mucho menos desapercibido. Si pasa la cámara y el director está pam, 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 que si de pronto sea el director. No sé, porque esta posición, la batutita tan cortita, la sonrisita como, bueno, es el día del juicio final. Y tú estás ahí sonriendo, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Qué bien lo estáis haciendo? No, esto no tiene que ver con qué bien lo estáis haciendo. Esto tiene que tener que ver con el día del juicio final, que es el dies ira que estamos viendo. Bueno, esto es un ejemplo en defensa de mi argumento, que es que todo tiene que estar organizado de manera que el proceso corresponda a lo que el público está percibiendo, ¿no? Por supuesto, si hubiera una música muy suavita, esto pasa mucho con Barenboim, ¿no? Barenboim hay una música muy suavita y él se pone muy tenso y se mueve muy rápido y la música va a lo mejor pam, pam, y él va pam, pam. Y claro, todo el rato lo vemos ahí y nos llama mucho la atención. El problema de que nos llama la atención es que nos saca de nuestra concentración en el efecto de la perfección. En ese sentido, entonces, para mí, el director de orquesta, y esta es mi tarea, mi trabajo, el director de orquesta tiene que producir un espectáculo pensando también en lo que pasa detrás, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo para que la gente
gente le vea. Por ejemplo, yo suelo utilizar los timbales, siempre los coloco muy a la derecha, para que cuando llegue el momento y yo le dé la entrada al timbal, el espectador perciba que el golpe que yo estoy dando, el sonido que está oyendo, lo estoy dando yo. Porque mi sensación es que para el público lo que quiere es ver la máquina puesta en funcionamiento de la máquina de la perfección. No sé si han visto alguna vez que mucha gente hoy en día, y sobre todo los jóvenes, tienden a la perfección cuando trabajan con un ordenador. Tienen todas sus carpetitas ordenadas, si tienen que hacer un texto le ponen su justificación en sus márgenes, lo hacen todo muy bonito y tal. Pero si miran para atrás, la cama está sin hacer, los zapatos están tirados, o sea, su vida es un caos, ¿no? Pero aquí limpio el ordenador, qué bien me lo paso, porque el ordenador parece que como que nos da un espacio para la perfección, ¿no? Sí, esto se grabó aquí en el patio del rectorado de la universidad. Entonces, claro, para mí lo importante es que el director se esté moviendo y esté batallando en el mismo orden de lo que, si hay piano, baja, si crece, se da con mayor intensidad. Porque, entonces, si pensamos, volvemos a la imagen que habíamos hecho del mago, piensen ustedes que hay ruido en la sala. La gente está hablando, las luces se apagan y cuando aparece el director, los músicos se ponen de pie y la gente aplaude. Hay ruido, pero ya se ve que ese personaje tiene algo de respeto, ¿no? Algo pasa, ¿no? Es como aparece el gran mago. Y cuando él levanta las manos, ya se produce de pronto el silencio total. Y para nosotros, y esto es lo que yo creo que el público va a percibir a los conciertos, porque esta es la parte más curiosa de mi argumento, para el público, el director, no ya el concierto, que es lo que yo le he explicado antes, que va a ver la perfección, el director es el poder absoluto, es el fascista absoluto, es el que consigue que todo funcione tal como él quiera, ¿no? Que es como, desde mi punto de vista, y ahora le enseñaré artículos sobre esto que le estoy contando, es como la fantasía dictatorial que tiene todo ser humano, ¿no? La de que yo hiciera así, y la cocina estuviera limpia y no hubiera nada por medio y tal. Yo hiciera así y el ordenador estuviera todo ordenado, o mi casa estuviera todo ordenada, todo estuviera limpio y tal. Si recuerdan el aprendiz de mago de Paul Dukas, que se hizo para una película de Walt Disney, Fantasía, el mago es justamente el que de pronto tiene una varita y es capaz de el caos convertirlo en orden. Y ahora además el director, cuando ya crea el silencio, que ya es bastante fantasía, a mí a veces con mi madre me pasaba que yo cogía el mando a distancia, porque mi madre era cantante, y entonces tenía una voz muy impostada, entonces cuando hablaba muchas veces yo cogía el mando a distancia para bajarle el volumen a mi madre, de una manera inconsciente, como ¿dónde está el poder aquí que yo consiga que baje el volumen? Pero que el director ya, imagínense en su casa, si tienen hijos y tal, que simplemente levantar, o los que sois profesores, lo estáis diciendo, ¿no? Yo he sido profesor de instituto antes de ser profesor de universidad, he estado dando clases en la ESO y me hubiera gustado tener ese mando, ¿no? En el que yo solamente levantara la mano y la gente guardara silencio. Y luego hiciera así y los alumnos hicieran la tarea de manera organizada. Por eso es la fantasía. Yo creo que cuando el público va a un concierto con director, que mucha gente lo dice, ¿no? Se fija en el director porque el director reúne en él unas condiciones que no sabe uno por qué. Y yo creo que es por eso, porque en el director se proyecta la fantasía dictatorial de poder tener el control sobre todo. Y les decía, hemos levantado la mano, hay silencio, que ya es bastante en el mundo en el que vivimos, y ahora empezamos a dar entradas y luego vamos dando entrada a distintas familias y vamos consiguiendo que la máquina vaya funcionando, la máquina. Porque la máquina tiene que ver con eso que hablábamos antes de la perfección. No sé si han visto alguna vez
era Pekín o Seúl, no sé si era Pekín. Pekín 2008. Si han visto alguna vez, si recuerdan haber visto, quizás aquí que fue Beijing. Piensen por un momento, intenten analizar por qué me parece que esto es bellísimo. ¿Por qué esto conmovió al mundo entero? ¿Por qué esto conmovió al mundo entero? Si lo piensan, a lo largo de la historia, es que son una imagen impactante, ¿verdad? A lo largo de la historia, a los seres humanos le ha gustado ver el espectáculo de la perfección. Y la perfección es que todo el mundo funciona a la vez. Todavía hoy en día, si ven un ballet de grupo, si ven un ballet flamenco donde todos van haciendo a la vez lo mismo, tenemos una sensación de qué maravilla, ¿no? Pero aquí no es belleza en sí, porque no, la música no es bella, es simplemente pum, 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 pum. Aquí lo que es maravilloso es tener la sensación de contemplar el espectáculo de lo perfecto, de lo que está perfectamente organizado, de la máquina que va funcionando. Lo mismo hace el director va dando la entrada a una familia musical, a otra familia de instrumentos, a otra familia, y el público, si lo está percibiendo, va viendo que entran esto, que entran lo otro, que entran, se callan, se queda la solista, entra el coro, entra tal, y va viendo, la máquina va funcionando, y ese que está ahí está haciéndolo funcionar. Yo no toco nada, yo solamente muevo el palito, ¿no? Pero da la sensación de que el director es el que está moviendo esa máquina, ¿no? La máquina que hace que todo funcione de manera perfecta. Y ese es el resumen un poco de la sensación que el director puede crear. Para mí, cuando consigo que la máquina funcione de manera perfecta, mis músicos se relajan, porque mis músicos ven, la máquina está funcionando. La idea es, ¿cómo, le decía al principio de esta charla, cómo consigo que los músicos den lo mejor de sí mismos? Sabiendo que todo funciona. Cuando ellos saben, todo está funcionando, aquí no hay ningún problema, dan lo mejor de sí mismos. Si el director de la orquesta de la banda es inseguro, hay dificultades, o el director del coro ha dado mal la nota cuando ha empezado a afinar el coro, tal, todo el mundo está cantando con miedo, y el miedo se oye de manera terrible. Se produce una sensación que es como que el sonido no sale, y además los músicos pueden equivocarse. El director tiene que conseguir, dando entrada y haciendo que todo el mundo participe, que los músicos vean que todo está funcionando, que la máquina funciona, que el responsable... Gracias y un abrazo para todos.